Muy buenos días. Gracias a Dios por tanta agua, ¿verdad? Gracias a Dios que una presa prácticamente vacía, al siguiente día estaba completamente llena. De hecho, se desbordaba, ¿verdad? Para evitar eso tuvieron que abrir las compuertas. Pero tenemos como 3 presas más, ¿verdad? Y se están llenando, todavía les falta, ¿verdad? Son presas mucho más grandes que la presa de la Boca, pero ahí va. Antes Nuevo León no tenía agua, viene una tormenta, ciclón, amenaza de huracán y ahora nos llenamos de agua, gracias a Dios. Hay que cuidarla, ¿verdad? Por ahí leía que dice, no, ya saben cómo es la gente, va a empezar a ver si hay que ser buenos administradores de lo que tenemos, ¿verdad? Y hacer la parte que nos corresponde. Entonces, nos dio Dios también un descanso del calorón, ¿verdad? Porque el clima está mucho más agradable ahora. A los que en sus trabajos les dieron puente, ¿verdad? El jueves, pues fue por decreto gubernamental, nadie fuimos a trabajar. Por ahí leí que algunos como quiera los obligaron a ir. A otros también el viernes les tocó descansar. A mí me tocó jueves y viernes. Entonces, estoy feliz y agradecido con Dios. Lo siento por los que sí fueron. Trabajo es trabajo, como quiera agradecemos a Dios, ¿verdad? Pero ya mañana nos reactivamos todos otra vez. Se perdió todos los carriles express, ¿verdad? Del lado de Constitución, del lado de Morones, más las obras del metro, así que ahí les encargo el tráfico. Y bueno, ahorita ya muchas terminaron el ciclo escolar y vienen los barriles ordinarios. Ahí va a estar muy bueno y habrá que anticiparnos. Si salías con 1 hora de anticipación para ir al trabajo, ahora tienes que salir con más tiempo, quizás del que se considera fuerte en la fe. Hace 2 semanas vimos el criterio incorrecto del que es débil en la fe. Recordemos que Pablo, según el griego original, nos dice que un fuerte en la fe es el que tiene la doctrina correcta, el que entiende correctamente la escritura, el que le enseñaron correctamente lo que dice la escritura. Y el débil en la fe es el que no tiene doctrina correcta. No son categorías, porque según esa doctrina te comportas y según esa doctrina juzgues a los demás. Y hace 2 semanas vimos el criterio que normalmente aplican los débiles en la fe para condenar a sus hermanos en Cristo. Dicen ellos, ese es el ejemplo, bailar y beber alcohol son cosas de la carne. Los cristianos, manda la Biblia, no deben hacer las cosas de la carne. Por lo tanto, los cristianos no bailan ni beben alcohol. Vimos que ese es el argumento, ese es el criterio, y en base a ese criterio juzgan. Entonces, en nuestro ejemplo hipotético, cuando el débil está en la fiesta y ve a un cristiano bailar o beber alcohol, porque también hacen las dos cosas al mismo tiempo, en automático, aplicando este criterio, dicen, esos cristianos pecan, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, pero su criterio es incorrecto. Con ese criterio, cuando el débil condena al que lo está haciendo con libertad, ya está pecando contra Dios. No necesariamente está pecando el que está bailando y el que está bebiendo alcohol, pero aquel que ya decidió dentro de sí que está mal, que es pecado y lo condena, ya desobedeció a Dios. Porque recordemos el mandato para los débiles en la fe en Romanos 14, versículos 3 y 4. Dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga ese asunto de su propio Señor. Y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces vimos, como recordatorio, que Pablo dice las cosas de Dios, el cristianismo, el reino de los cielos no consiste en tomar o comer, ¿verdad? Eso no es lo que define si eres o no cristiano. Pablo nos dice, todo lo puedes comer con acción de gracias, pero pone ciertas cláusulas. El punto es no hacer tropezar al hermano débil. No eres más porque comes o menos porque no comes. No se trata de comer ni beber. Son temas de adiáfora. Y recordemos lo que significa adiáfora. Adiáfora es todo aquello que la Biblia no ordena ni prohíbe. La Biblia no te ordena que hagas algo y tampoco te prohíbe que lo hagas. Y bailar cae en la categoría de adiáfora. No hay ningún mandato que nos ordene bailar, ni ninguna prohibición con respecto a bailar.
Y lo mismo con beber alcohol. No se nos manda beber alcohol ni se nos prohíbe beber alcohol. Lo que sí se prohíbe es el embriagarse. Sí está prohibido embriagarse, no el consumo del alcohol. Entonces el mandato para los débiles, cuando dice el que no come de todo, no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Condenar, la palabra griega aquí se traduce como llegar a una decisión emitiendo un juicio, ya sea positivo o negativo. Por el contexto de lo que dice Pablo está hablando en sentido negativo, ¿verdad? Tú no puedes condenar al que usa su libertad. Tú no puedes decir, concluyendo mal, porque no está prohibido en la Escritura. Entonces, cuando el débil en la fe ve que su hermano baila o bebe alcohol y lo condena diciendo que está mal, el que está mal es él, el débil, que ya está emitiendo un juicio condenatorio contra el que está usando su libertad. Por eso dice Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en firme o que caiga ese asunto de su propio Señor. Y aquí está hablando de la diáfora. Bueno, si Dios no lo prohibió ni lo ordenó y tú lo condenas, ¿quién te crees? ¿Cómo es que tú eres más estricto que Dios o tú puedes agregarle leyes a lo que Dios ha estipulado? Eso es absurdo. Entonces es cierto que los cristianos no debemos vivir conforme a la carne. El problema es que bailar y beber alcohol no es necesariamente una obra de la carne. Este problema, normalmente con nuestros hermanos débiles, se debe a la confusión entre carne y cuerpo. Tristemente, algunos concluyen que el cuerpo es lo mismo que la carne. Y se entiende porque el cuerpo está hecho de carne, ¿verdad? Pero en la Biblia, el concepto carne no se refiere al cuerpo. La propia Escritura nos enseña, miembros de tu cuerpo puedes hacer el mal y también con los miembros de tu cuerpo puedes hacer el bien. Entonces, el cuerpo no es algo malo en sí mismo. Lo que opera en el cuerpo es el problema. Eso es lo que la Biblia define como carne. La carne no es el cuerpo, la naturaleza pecaminosa que opera en nosotros. Y cuando seguimos los deseos de la carne, hacemos lo malo. Cuando hacemos los deseos de Dios, hacemos lo bueno. El cuerpo no es el problema es dejarte llevar por lo que la carne desea. Y la Biblia nos define, la carne desea aquello que es opuesto al espíritu. Todo lo bueno, lo agradable, lo amable, lo que edifica, bueno, esas son las cosas del Espíritu Santo, esas son las cosas de Dios. La carne desea lo opuesto y la Biblia nos da una lista, el apóstol Pablo, inmoralidad sexual, impureza, libertad y otras cosas parecidas. Esas son obras de la carne. Cuando con tu cuerpo sigues los deseos de la que tú has atraído físicamente hacia mi esposa, eso es un asunto del cuerpo, no es un asunto del espíritu. Y mi atracción física por mi esposa no es una obra de la carne, porque es mi esposa, ¿verdad? Es mi cuerpo el que está involucrado en ese deseo, pero no es una obra de la carne. De manera que el problema no es el cuerpo, sino la carne. Entonces, demostramos bíblicamente que bailar no es necesariamente una obra de la carne. Y para tocar el argumento, que lo he escuchado muchas veces, que dice que los cristianos no bailan, que los cristianos danzan. ¿Lo has escuchado? Incluso dicen que algunos danzan en el espíritu. Y unas pocas veces alcancé a ver ese tipo de danza, que no le vi nada de danza. Es decir, la persona brincaba sin control o se aventaba al suelo o daba vueltas recorriendo el lugar donde se encontraban. Y cuando le preguntabas qué le pasa, dice, está bailando en el espíritu. Está danzando en el espíritu. Pero si tú buscas en internet, busca la definición, vas a encontrar, y por eso lo tengo que aclarar, bailar se refiere a moverse al ritmo de la música de manera alegre y sin pretensiones artísticas. Es más libre y no requiere de una estructura específica. Por lo general, se baila para entretenerse o expresar alegría. Eso es baile. Y danza es, en cambio, dice, implica una interpretación más formal y estructurada. La danza sigue patrones específicos y puede tener un valor estético. A menudo la danza tiene un mensaje de fondo y puede ser parte de tradiciones culturales o rituales. Si tú vas a ir a ver el ballet de Monterrey, el Lago de los Cisnes, ¿están bailando o danzando, según las definiciones? Están danzando. Tiene como finalidad una expresión artística, ¿verdad? Un patrón definido. Pero si tú vas a una fiesta y hay música, no sé, cumbias, y la gente está bailando, bueno, la gente se está moviendo al ritmo de la música,
¿Están danzando o están bailando? Ellos están bailando, ¿verdad? Que no están todos coreografiados, ¿verdad? No están haciendo lo mismo. Sí, se baila prácticamente igual, ¿verdad? Pero no todos coordinados. Entonces, tenemos ejemplos de bailar en la Escritura. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, las mujeres bailaron en señal de agradecimiento y alabanza a Dios. Está en Éxodo 15. El pueblo de Dios en el futuro bailará de alegría, dice Jeremías 31:13. El padre del hijo pródigo hizo una fiesta donde había música y baile para celebrar que su hijo había regresado, en Lucas 15. Y ninguna de esas cosas es una obra de la carne, ¿verdad? El cuerpo está implícito, sí. Lo hicieron porque tenían ganas de hacerlo, sí. Pero no es una obra de la carne. Lo mismo con el beber alcohol. La Biblia enseña que Dios les permite a los israelitas comprar bebidas fermentadas para comer y alegrarse en la presencia de Dios, en Deuteronomio 14. Dios bendice el vino si cumplen con la ley, en Deuteronomio 7. Jesús convirtió el agua en vino en una boda en Caná, donde todos bebieron, en Juan capítulo 2. Jesús bebió vino en la última cena, en Mateo 26, por la palabra griega usada para copa. Es una copa de vino. Pablo le recomienda a Timoteo beber un poco de vino por sus malestares en 1 de Timoteo 5, y dice la Escritura que Dios mismo hará un banquete con vinos añejos y selectos en Isaías 25. Por lo tanto, beber alcohol, si Dios mismo va a proveer alcohol, vinos añejos y selectos, no puedes decir que beber alcohol es una obra de la carne, que sería blasfemia contra Dios. ¿Quién va a proveer el vino para que todos beban? Entonces, así es como demostramos que aquellos que dicen bailar y beber alcohol son cosas de la carne, por lo tanto los cristianos no bailan ni beben alcohol, ahí hay un serio problema de doctrina equivocada. Por eso son débiles en la fe. No lo hacen con mala intención, probablemente la mayoría de los casos no lo hacen con una mala intención. El problema es que su doctrina es errónea. Y están condenando a personas que no están haciendo nada mal. Este criterio es equivocado y es legalismo. Cualquier cristiano que afirme este criterio demuestra que su doctrina de este criterio te lleva a desobedecer a Dios y mancillar el nombre de Dios, que es opuesto a glorificarlo. Eso es lo que vimos hace 2 semanas con respecto a los débiles en la fe. Y completábamos la perspectiva de lo que hacen mal los que se consideran fuertes, se consideran débiles. Y hoy vamos a ver cuál es el criterio correcto entonces, empezando con los fuertes. Si tú te consideras fuerte en la fe, ¿qué es lo que debes hacer en esta circunstancia? Con base bíblica. ¿Y cuáles son los escenarios y las responsabilidades que te corresponden si te consideras un fuerte en la fe? Y por cuestión de tiempo, no voy a ver el débil en la fe hoy. Lo veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Y el tema que había adelantado del beneficio de la duda, está totalmente relacionado con lo que vamos a ver hoy y la próxima semana, si Dios lo permite. Entonces, para empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias y te rogamos que nos permitas entender, que nos permitas razonar, que nos permitas partir de la Escritura para llegar a conclusiones que provienen de una doctrina correcta. Líbranos de tratar de usar la Escritura para soportar nuestras ideas. Más bien, ayúdanos para que nuestras ideas provengan de lo que dice la Escritura, interpretando correctamente tu palabra. Como dice también tu palabra, que seamos como obreros que no tienen de qué avergonzarse porque usan correctamente la palabra de verdad. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para comprender y para entender cómo debemos proceder. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos a recordar el ejemplo hipotético con el que hemos estado trabajando las últimas semanas. Dijimos, imagínate que un incrédulo invita a una fiesta a un débil y un fuerte en la fe. Por supuesto, el incrédulo no tiene idea de qué es fuerte ni qué es débil, ¿verdad? Eso es algo entre cristianos. Cuando el incrédulo hace una fiesta, hay incrédulos invitados, hay al menos un cristiano fuerte, al menos un cristiano débil. Decíamos, es una fiesta que no tiene como propósito la inmoralidad ni el desenfreno. O sea, no es una fiesta en la que vas a embriagarte hasta que ya no puedes, ni a cometer actos inmorales. Es probablemente nuestro ejemplo, nuestra ciudad es una fiesta familiar, ¿verdad? Te invitan, tienes familia no cristiana, amigos, que el padrino y que el ahijado y que el vecino, no todos son cristianos, puede que haya más cristianos ahí, puede que sea un compañero del trabajo el que te invita, hay muchas
circunstancias en nuestra cultura actual donde podemos estar en un evento así, que no se trata de embriagarse y perder el control. Simplemente es una fiesta. Dijimos también que las canciones que vas a escuchar en esa fiesta no son inmorales y el ambiente no es de borrachera. Tampoco son cristianas, ¿verdad? Pero vas a encontrar canción que normalmente se bailan, ¿verdad? No sé cuáles sean las más actuales, pero cuando me ha tocado estar cerca de esos eventos, yo sigo oyendo las que yo oía cuando estaba joven. Ellos siempre ponen las mismas. Pero bueno, no son canciones así que es puro reggaetón tumbado y como dicen, no, no. No, es una fiesta tranquila, ¿verdad? Van a bailar. Tú puedes bailar con tu abuelita, con tu tía, tus manos y la secretaria no sé qué. No, el propósito no es ser inmoral. Y vimos también que si fuese el propósito ir a embriagarse o hacer cosas inmorales, ningún cristiano debe estar. En este contexto de la fiesta que digo, ¿ok? Dijimos, el débil y la fuerte, el débil y el fuerte ya están en la fiesta y empieza a sonar la música para bailar y empiezan a servir también las bebidas con alcohol. Y casi siempre también hay bebidas sin alcohol, ¿verdad? Pero estoy poniendo el caso complicado. Ya empezó la música y las bebidas con alcohol. El fuerte en la fe, que tiene doctrina correcta, canciones seculares es pecado, y recordando que bailar y beber alcohol son temas de adiáfora, ni se ordena ni se prohíbe en la Biblia, la pregunta es, ¿cómo hacemos para cumplir el mandato que todo cristiano debe cumplir en 1 Corintios 10, 31 al 33? Dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Ese es el mandato. La pregunta es, ¿cómo pueden ambos cristianos glorificar a Dios en ese mismo evento? Y dijimos, el primero que tiene que tomar la decisión es el cristiano que se considera fuerte. ¿Por qué? Porque tiene ganas de bailar y ya empezó la música, tiene calor y las cervezas están bien heladas. ¿Qué es lo que debes hacer? Ya lo estudiamos, recordamos. Recordemos esto brevemente. ¿Qué pasa si el fuerte en la fe dice, me gusta mucho bailar, tengo muchas ganas de bailar y bailar no es pecado? Hace mucho calor, tengo mucha sed y beber alcohol no es pecado. Yo vine a divertirme y eso es lo que voy a hacer, no estoy haciendo nada malo. Ya demostramos y dedicamos un domingo para aclarar que eso te lleva a desobedecer a Dios, porque el mandato es no hagas tropezar a nadie. Tú no vas a la fiesta pensando en ti mismo. No se trata de ti. El mandato es, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, tú no vas a la fiesta pensando, ¿cómo me puedo divertir más? Tú vas a la fiesta pensando, ¿cómo puedo glorificar a Dios aquí? Ese es el mandato. ¿Se entiende? Ahora, si sabemos que no puedes ir pensando así, ¿cómo deberías de pensar? Primero, por lo que hemos aprendido bíblicamente, el cristiano maduro piensa menos de sí mismo y piensa más en Dios. No significa que te sientes inferior al pensar menos de ti mismo. Es pensar menos en ti mismo. No que digas, yo soy un gusano, yo no valgo nada, soy el peor de los pecadores. No, no, no. No piensas en ti, en lo que tú quieres, sino en lo que Dios quiere. Por eso dice 1 Corintios 10, 23 al 24, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Ese es el punto de partida. ¿Qué haces para que el prójimo, todos los que están en la fiesta, sean beneficiados? ¿Cómo los beneficias? Recordemos que en nuestro ejemplo, ni el fuerte ni el débil conocen a todos los invitados. No conoces a todos. Entonces, dado que debes glorificar a Dios, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que entre los invitados hay personas, cristianos o no cristianos, que podrían tropezar si te ven bailando y bebiendo alcohol? ¿Existe esa posibilidad? Sí, sí existe. Tú no conoces a todos los invitados, ¿verdad? No es tu fiesta. Tú estás invitado ahí y tienes que tomar una decisión.
¿existe la posibilidad de que alguien tropiece? Sí existe. Entonces, ¿qué vas a hacer? La Biblia nos pone claro la situación sobre lo que debemos hacer. 1 Corintios 10, 32 al 33. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El primer criterio, y a veces es el más difícil, y en los casos en los que me ha tocado estar en ese tipo de conflictos, es lo último que piensan los cristianos, es ¿cómo vas a glorificar a Dios aquí? Fíjate bien esa forma de pensar. Implica que lo primero que tienes que hacer es obedecer lo que Jesús dijo cuando dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es la primera condición para ser cristiano. Niégate a ti mismo. ¿Qué significa? No haces lo que tú crees que es mejor. Haces lo que Dios dice que debes hacer. Y eso es muy difícil. Y es imposible obedecerlo al 100%, porque todos pecamos, ¿verdad? Pero ese es el primer sacrificio que tú tienes que estar dispuesto a hacer en todo lo que haces. Negarte a ti mismo. Entonces, si parto de ahí, no se trata de cómo me voy a divertir, o cómo me quito el calor, o cómo desahogo estas ganas de bailar. Es cómo me niego a mí mismo para que Dios sea glorificado. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 15, 1 al 3. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Ahora pregunto yo, ¿esto es una sugerencia? Cuando dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. ¿Es una sugerencia del apóstol Pablo o es un mandato de Dios por medio del apóstol Pablo? Es un mandato. Es un mandato. Debes apoyarlos en vez de hacer lo que nos agrada. Romanos 14, 21. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Eso es lo más valioso que puedes hacer, ¿verdad? 1 Corintios 8:13. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás pecado. Aquí hay una condición. Sí, entonces, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, entonces no comeré jamás. Y Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que tenemos otro mandato aquí. Pablo está diciendo, es mucho más importante, es mucho más valioso no hacerlo tropezar que a que complazcas tu gusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo pagó el mismo precio por el unigénito Hijo de Dios. Lo más valioso. De hecho, eso es lo que atribuye valor al ser humano. De manera que no puede haber nada más valioso que eso. Tus gustos, tus costumbres, tu hambre, tu calor, tus ganas de bailar, no puede estar por encima de eso. Entonces, mucho calor y las cervezas están bien heladas, pero tengo doctrina correcta, soy fuerte en la fe. El camino más seguro para glorificar a Dios es abstenerte de bailar y abstenerte de tomar alcohol. Pero fíjate bien lo que estoy diciendo. Alcohol ni puedes bailar. ¿Por qué? Porque la Biblia no prohíbe eso, ¿verdad? Estaría cayendo en legalismo si yo te digo que no lo puedes hacer. No es una orden para los cristianos. Pero por eso te pregunté al principio, cuando Pablo dice, el fuerte en la fe debe apoyar al débil, no lo hagas tropezar. Dije, ¿eso es un mandato o es una sugerencia? Es un mandato. Entonces, ¿puedo yo como cristiano, como pastor, decir, los cristianos no pueden bailar y no pueden beber alcohol? No puedo hacer eso. Eso es legalismo. ¿Ok? Por eso fíjate lo que estoy diciendo. El camino más seguro para glorificar a Dios en esta circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? Soy invitado a una fiesta donde no conozco a todos los invitados. ¿Cuál es el camino más seguro para glorificar a Dios considerando la posibilidad de que alguien que yo no conozco tropiece al verme bailar o al verme tomar alcohol? Bueno, ante esa posibilidad, el camino más seguro
es abstenerme de bailar y abstenerme de tomar alcohol. ¿Qué puedo hacer? Pásame una coca bien helada. Y ya. No te tienes que aguantar el calor, ¿verdad? Pero te estás absteniendo por la posibilidad de hacer tropezar a alguien. Yo no te puedo decir, no puedes bailar, no puedes tomar, ¿verdad? Pero hay 3 escenarios. El escenario hipotético es, no conoces a todos los invitados, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si aunque no conozcas a todos, ya ubicaste a uno que sí tropieza? Ya sabes que ahí está. Sea cristiano o no cristiano, sabes que va a tropezar. Entonces, ¿qué deberías hacer si ya sabes que hay débiles ahí? Ya no es una posibilidad, sabes que eso va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Ahí sí se convierte en un mandato. No hagas tropezar al hermano débil. Fíjate bien, la prohibición no es no tomes alcohol. La prohibición es no bailes. No, es no lo hagas tropezar. Y ahí sí es una obligación. Entonces, cuando existe la posibilidad, mi responsabilidad es decirte, el camino más seguro es que te abstengas. ¿Por qué? Porque también es posible que nadie tropiece. ¿Se entiende? Así como decimos, ¿es posible que haya un hermano débil ahí en la fiesta? Sí, es posible. ¿Es posible que un incrédulo tropiece al verte hacer eso? Es posible. Entonces, el camino más seguro es no lo hagas. Pero alguien me puede decir, pero también es posible que ningún incrédulo ahí va a tropezar y que no hay ningún cristiano débil ahí. A lo mejor sí hay más cristianos, pero no son débiles. Sí, es cierto. También existe esa posibilidad. Pero como no la sabes, ¿qué es el camino? ¿Cuál es el camino más seguro? Abstenerme de eso. De otra forma, corres un riesgo innecesario, pero esa es tu decisión. ¿Se entiende? Entonces, si vemos estos 3 escenarios, 1, no sabes si hay alguien que pueda tropezar. 2, sí sabes que alguien va a tropezar. 3, estás seguro que nadie de los que está ahí va a tropezar. Entonces, ¿cuál es el camino que debes seguir? La posibilidad de quien te tropiece debe llevarte con suficiente respaldo bíblico a decir, me voy a abstener. Fíjate, 1 Corintios 8, versículo 9 al 13, dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Aquí está hablando de este escenario, ¿verdad? A ti no te consta que alguien va a tropezar, pero te dice, ten cuidado de que tu libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si el hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Aquí está la circunstancia. Si alguien te ve haciendo eso y peca, pecas tú. Por eso no comeré carne jamás. Esa es la respuesta que yo les he dado a todo el que me cuestiona en estos temas. Oye, pastor, voy a esta fiesta y hay música, hay baile, hay alcohol. ¿Debo o no debo tomar? ¿Debo o no debo bailar? Esta es la respuesta. No es tu fiesta. No sabes quién está ahí. ¿Es posible que hagas tropezar a alguien? Abstente. ¿Qué pasa si tú dices, sí, pero también es posible que no haya nadie? Yo tengo que reconocer, también es posible que nadie allí tropiece. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es tu decisión. Pero, si haces tropezar a alguien, vas a pecar gravemente por negligencia. Porque decidiste optar por el riesgo en lugar de optar por el camino seguro. Y tú tendrás que dar cuentas. Y si es necesario, tendrás que ser convocado a la asamblea y pedir perdón públicamente si haces tropezar a alguien. Les digo, ¿estás consciente de ese riesgo? Sí. ¿Quieres correr ese riesgo? Sí, ok.
Yo no tengo autoridad para decirle que no puede correr ese riesgo. Pero aquí está lo que dice Pablo, ¿verdad? Si lo que voy a hacer va a ser tropezar, no comeré carne jamás. Ok, pero no es un mandato, porque no puedo asegurar que en esa fiesta en particular alguien va a tropezar. La recomendación es no lo hagas. Pero fíjate bien, si tú sabes que alguien va a tropezar, entonces tú ya no tienes opción si te consideres fuerte en la fe. Si te consideres fuerte en la fe y sabes que al menos uno va a tropezar, lo que se te demanda. ¿Qué es lo que yo sí te puedo decir bíblicamente? No hagas tropezar al débil. No te estoy prohibiendo que bebas o que bailes. Es no hagas tropezar al débil. Esa sí es una obligación para el que se considera fuerte. Y aquí es donde más confusión encuentro. Porque cuando les digo, yo no te puedo prohibir que bebas alcohol, no te puedo prohibir que bailes, pero estás mal si lo haces y te ven. ¿Cómo estoy mal? Si no está prohibido. Sí, porque ya no estamos hablando del alcohol o de bailar, estamos hablando de tu hermano que haces tropezar. Y eso está mal. Y en eso sí te puedo demandar, no porque bailes o porque tomes, sino ahí se me pierden muchos. Dice, chis, no es cierto. Si no es pecado, yo lo puedo hacer, nadie me puede quitar mi libertad. Eres libre, pero no para hacer tropezar a tu hermano. De hecho, es contradictorio que el que se dice fuerte en la fe argumente que él tiene libertad para hacer lo que quiera. Eso demuestra que no es un fuerte en la fe, que no tiene una doctrina correcta. Toma lo que le conviene, ¿verdad? Está la música, ten, 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 y dices, pues no tiene de malo, no es pecado. Claro, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y algunos me han dicho, pero a mí sí me edifica. No está hablando de ti. Dice, ninguno busque sus propios intereses, sino los de su prójimo. No es si te edifica a ti o no, sino va a edificar al prójimo, sí o no. Porque cuando optas por decir, a mí se me hace que nadie va a tropezar, a mí se me hace que nadie. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que dejas ver? Que amas más bailar y tomar que tu hermano en Cristo o al incrédulo que puede tropezar. Es clarísimo. Ahí demuestras que amas más. ¿Se entiende? Ahora piensa esto. Cuando tú tienes certeza de que alguien va a tropezar, tienes que obedecer a Dios y evitar tropiezos. Así lo glorificas. De lo contrario, pecas. No hay excusa. No hay excusa. Ante la posibilidad, y dices, a mí se me hace que nadie me conoce, quiero contarte una anécdota que quizás se les había platicado yo antes, y aclaro antes de que la cuente que no me considero un personaje famoso, pero me hizo mucho pensar en este tema. Hace algunos años, mi esposa y yo fuimos al mercadito o tianguis o flea market, como le llamen, depende de dónde nos están escuchando. Y ahí venden de todo. Yo tenía el objetivo de ir por un señor que vende frutos secos, arándano, nuez, y yo le compro así por gramos, ¿verdad? Me gusta mucho. Mi esposa estaba viendo algunas cosas que venden y yo estaba ahí mosqueándome esperando a que acabe de ver, pues para ir a lo que vamos a comprar. En el mercadito, como le decimos aquí, hay mucha gente, ¿verdad? Y oyes muchas voces, pásele, llévele a 10 el kilo, y están todos grite y grite. Entonces yo estoy esperando y de repente llega alguien y me toma del brazo, un hombre me toma del brazo y me dice, tú eres el pastor Hernán. Y yo ¿qué? O sea, ¿cómo? No sé si te has puesto a pensar que el anonimato te da seguridad, ¿no? O sea, te sientes más seguro si nadie te conoce. Pero este señor, por alguna razón, llega y, oye, tú eres el pastor Hernán. Y si le digo que sí, o le digo que no, quién sabe qué me quiere hacer, ¿verdad? Como dicen las películas, ¿Hernán le debe algo? Dije, no, sí soy. Me dijo, mira, lo he escuchado en radio, he visto los videos, las predicaciones y tengo muchas preguntas. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí, pero en ese momento yo me estaba sacado de onda, ¿verdad? Porque entre tanta gente jamás te vas a imaginar que alguien que te conoce te está viendo.
No te lo imaginas. ¿Cuánto tiempo me estuvo viendo este señor? No tengo idea, pero llegó el punto en que dijo, sí, se me hace que sí es. Y va y me pregunta, ¿sí eres? Órale, preguntas. Y mientras mi esposa estaba ya en sus cosas, yo estoy que si el estado intermedio y que dónde van los muertos, y ahí estamos, se puso interesante la plática, duramos un buen rato. Y me dijo, oye Hernán, si te vuelvo a ver en el mercado, ¿te puedo hacer más preguntas? Y claro. Y se fue. Pero ahí me dejó con una sensación extraña, ¿verdad? Porque nunca estás pensando en que existe la posibilidad que alguien está viendo lo que haces y te use como referencia de lo que un cristiano debe hacer. ¿Se entiende? ¿Se entiende el problema? Una cosa es que dices, sí, estoy en la fiesta y voy a bailar. No, aquí estoy hablando de que tú estás en la calle. Nada que ver con fiestas, nada que ver con eventos. Tú vas a comprar, yo iba a comprar semillas, es todo, ¿verdad? Y alguien te está viendo y sabe que eres cristiano. Y no todos te ven con buenas intenciones. Algunos están esperando la ocasión para acusarte de algo. Y no podemos vivir como si ser cristiano implica que cuando estás aquí, dices Dios te bendiga y lees la Biblia. Y cuando estás en la calle, ay, nadie me conoce. No, es muy serio esta situación. No hay forma de que estés consciente de que hay una persona que está viendo lo que haces y sabe quién eres. Y en el caso positivo, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué pasaría si un débil te ve a ti en el templo de los ídolos comiendo de eso y se siente motivado a hacerlo? Está diciendo que es un débil, que considera que eso está mal, pero ve que tú lo haces. Y entonces dice, pues entonces a lo mejor no está mal. Y se anima a hacerlo. Y el apóstol Pablo dice, que no se hace de fe es pecado. Ahí fe, la palabra es lo que no se hace por convicción, ¿verdad? Porque estás persuadido de que eso es lo correcto. Cuando tú estás haciendo algo que crees que está mal y como que ya lo haces, estás haciendo el mal ya. Porque en tu conciencia no tienes la certeza de que lo que estás haciendo es correcto. Por lo tanto, te arriesgas a hacer lo malo. Eso es negligencia. Ya estás mal. Tú no sabes cómo puedes hacer tropezar a las personas que te están viendo. Ni siquiera estás consciente de que te están viendo. Por eso es muy grave decir, a mí se me hace que nadie va a tropezar. No, ahí lo que estás revelando es que amas más tomar, amas más bailar que lo que amas a Dios. Porque Jesús dijo que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ya leímos el mandato, apoya a los débiles, no los hagas tropezar, ni a judío, ni a gentil. No los hagas, ni a los hermanos en Cristo, no los hagas tropezar. Glorifica a Dios en todo lo que haces. Cuando una persona busca justificarse, está gritando, no me interesa, mi hermano, no me interesa lo que Dios dice, necesito que me permitas hacer eso que quiero para no sentirme mal. Si supieras cuántas personas me hacen preguntas sobre si deberían o no deberían hacer algo, solo porque están esperando decir, Hernán dijo, para hacerlo a gusto. Y cometí muchos errores al principio. Me agarraron de su puerquito, como dice. Oye, Hernán, ¿verdad que no sé qué? Sí, si van bien a gusto. Oye, fulano anda haciendo eso. ¿Por qué? Que porque Hernán le dijo. Digo, no, espérate. No, ni siquiera yo tenía el contexto, ¿verdad? A mí me hizo una pregunta y la respuesta bíblica es esta. Yo nunca me imaginé que lo iba a usar como pretexto para hacerlo. Me acuerdo mucho, una señora trajo a su hija no cristiana y estábamos hablando de que tú no puedes forzar el cristianismo a nadie y que Dios elige a los que va a salvar, ¿verdad? Que esa es una elección, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Y es bíblico. Pero esta señora vino a decir, ay, Hernán, es que no sé por qué dijiste lo que dijiste. ¿Qué fue lo que dije? Pues tú dijiste que nadie puede venir a Dios a menos que sea un elegido. Y que eso es lo que la Biblia afirma, sí, pero ahora mi hija dice, yo ni siquiera tengo que buscar a Dios. Yo ni siquiera tengo que leer la Biblia ni ir a la iglesia, porque si Dios me elige un día lo voy a hacer. O sea, usó la información que dimos como pretexto para no tener nada que ver con el cristianismo,
argumentando que si realmente Dios la ha elegido para salvación, un día se va a salvar. Dices, no, a ver, espérame. Sí, es cierto que la Biblia dice que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero también la Biblia dice y ordena, arrepiéntete. ¿Me explico? Arrepiéntete de tus pecados. También la Biblia dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Porque solo tienes la oportunidad en vida. Una vez que mueres, ya perdiste, no hay marcha atrás. Y cualquiera que dice, ay, al cabo que si Dios ya me eligió, me voy a salvar, está descontextualizando la Escritura. El mandato es arrepiéntete. De hecho, por eso te constituyes enemigo de Dios. Porque el mandato es arrepiéntete y no te arrepientes. No se trata de si crees en Dios. Si algún día te va a llamar, el mandato es arrepiéntete. No te arrepientes, eres enemigo de Dios. Así de simple. Entonces, cuando leemos estos casos de beber alcohol y de bailar, algunos dicen, bueno, Hernán, si no tiene nada de malo, entonces yo lo puedo hacer. No, no si haces tropezar a tu hermano. Y te encuentras cada argumento que te sorprende. Mira, si estoy en una fiesta donde sí conozco a todos y con toda seguridad sé que ninguno va a tropezar al verme bailar o tomar alcohol, ¿qué debería hacer? Disfruta con libertad, ¿verdad? Si estás en una fiesta donde sabes con plena certeza, total certeza, que nadie tropieza por el hecho de que bailes o te eches una cerveza bien helada, ¿qué deberías de hacer? Baila a gusto, tómate tu cerveza a gusto, con las condiciones y restricciones bíblicas. No seas inmoral y no te embriagues. ¿Se entiende? Ejemplos, ¿cuándo podría aplicar eso? Bueno, me puedo pensar algunos. Por ejemplo, cuando tú eres el único cristiano en tu casa. Son incrédulos todos, cumpleaños uno de los niños, aunque tenga 2 años, hay baile y cerveza, aunque el niño no sabe ni qué está pasando. Y tú eres el único cristiano y vas a la fiesta. Tú ya has tenido oportunidad de hablar con tu familia. Ellos saben que beber alcohol no es, ellos saben que bailar no es pecado. Y tú estás ahí con tu familia. Puedes bailar y beber alcohol. Bueno, todos te conocen, todos entienden que eso no es pecado. Hazlo con libertad. ¿Se entiende? ¿Cuál sería otra situación? Cuando estás con tus amigos cercanos. Ya sea que todos son cristianos y son fuertes en la fe, o es mixto, hay cristianos y no cristianos, pero ninguno tropieza, porque ya has hablado de esos temas con ellos. Porque ellos ya entienden que no se trata de que no puedes tomar o no puedes bailar. Entonces, ¿podrías bailar a gusto y tomar a gusto? Claro, con toda libertad. Si hay circunstancias en las que un cristiano puede usar su libertad, sin ningún problema. Pero eso jamás puede ser usado descontar en cualquier lado. Porque desde el momento de que existe la posibilidad, no te arriesgas. No deberías si te consideras fuerte en la fe. Pero si tienes la certeza de que al menos uno tropieza, estás obligado por la Escritura a no hacerlo tropezar. Por eso hay que mencionar los 3 escenarios. Yo me imagino otro que dependerá mucho de ti y de qué tanto publiques de ti mismo en las redes o qué ministerio tengas. Si te vas de vacaciones a un lugar muy lejos, a otro país, y nadie te conoce, y tú quieres ahí echarte una cerveza bien helada, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. Ninguno. Pero cuando existe la posibilidad, estamos llamados a la prudencia. Si tienes la certeza y como quiera haces tropezar a tu hermano, debe ser reprendido, debe ser confrontado. Y si no te arrepientes, es comunicado. Entonces, no debe haber confusión en estos temas. Sí, yo no puedo decirle a nadie, no bebas alcohol y no bailes. Pero sí le puedo decir, no hagas tropezar a tu hermano. ¿Se entiende? Todos los cristianos estamos sujetos a eso mismo. Ahora, ¿qué pasa si estás en la fiesta y todos son fuertes en la fe?
pero te graban y te publican en las redes. ¿Puede pasar eso? Ponle que tu círculo de amigos son fuertes en la fe o son incrédulos y no les importa. Ok. Tú estuviste bailando y tomando cerveza con la libertad que te da Cristo y no estás haciendo nada malo, pero te grabaron y subieron el video. Y ahora no nada más ese grupito de amigos, sino todos los amigos y las personas que tengan en sus redes sociales te ven bailando. Eso, bueno o malo, o ahí ya cambia la situación. Lo que hiciste usando tu libertad sin ningún problema, ahora se convierte en un motivo de tropiezo muy grande. Porque estás en video. Aunque hayas estado en tu círculo cercano o con tus familiares, ahora estás a la vista de muchísimas personas. Y lo que quizás hiciste con plena libertad en algo privado, dejó de ser privado. Y ahora, si haces tropezar a alguien que vea el video, estás pecando. ¿Se entiende por qué? Porque se quebranta esa seguridad que tenías, de que tenías la certeza de que nadie tropezaba. Ahora estás expuesto en las redes sociales. Y es el punto. A las generaciones actuales les toca lidiar con eso. Los que somos de antes de Internet, aunque se oye muy lejos, no es tanto, los que somos de antes de Internet o principios de Internet, más digamos, antes de las redes sociales, lo que se quedaba en privado y ya. Si te equivocabas ahí en privado, ahí lo arreglabas y ya, pero ahora todo está en las redes sociales. Y no se borra. ¿Qué hacemos ante esa situación? Porque he escuchado argumentos muy interesantes, ¿verdad? Cuando dicen algunos, bueno, voy a hacer una fiesta, voy a invitar a puros fuertes en la fe, porque va a haber baile y cerveza, y a fulanito no lo invites porque es débil. ¿Estás haciendo algo bueno o algo malo? ¿Estás usando con sabiduría tu libertad o ya te estás desviando otra vez? Lo podemos responder, Romanos 14:1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Y tengo que hacer la aclaración, la palabra discusiones está mal traducida, en el original no existe. La palabra ahí es contender, juicio exhaustivo, es decir, un discernimiento que distingue, es opiniones, me estoy confundiendo de palabra. La palabra cuando dice para no entrar en discusiones es opiniones, razonamiento que busca, que contribuye a reforzar a otros en la discusión para que permanezcan en su prejuicio inicial. Es decir, no estás tratando de dar argumentos y razones, sino estás dando tu opinión para que se mantenga en la situación en la que está. O sea, no puedes hacer eso. Recibe al débil en la fe. Y la palabra recibir es admitir a alguien, mostrando amistad y hospitalidad, recibir como compañero con interés personal. Estás mal si dices, voy a hacer esta fiesta, voy a bailar, voy a tomar, así que no voy a invitar a fulano, a mengano y a sutano. No los invito y ya. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás justificando otra vez el deseo que tienes de tomar, el deseo que tienes de bailar, excluyendo hermanos en Cristo. Reciban al débil en la fe. Vente, te invito a la fiesta. Ay, pero no vamos a poder bailar. Esto no se trata de bailar. Se trata de glorificar a Dios. ¿Se entiende? Ahora, cuando tocamos el tema de los videos, alguien que se consideraba fuerte en la fe dijo que los videos no cuentan. Pues si yo aparezco en un video bailando, bebiendo alcohol, no cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice nada de videos. ¿Qué opinas de ese argumento? Fíjate el razonamiento. A ver, si yo estoy bailando en una fiesta, bebiendo, alguien me graba y me sube en un video y alguien me ve, ¿sí? No dice nada de videos. Eso es lo interesante ahí. Un video es ocasión de tropiezo y es pecado si apareces en el video. ¿Se entiende? Entonces, fíjate bien, le agregamos un factor más. Estoy en una fiesta, sé que nadie ahí.
¿Cuántos de repente sacan su teléfono y empiezan a grabar lo que sea? Lo que sea. ¿Vas a poder evitarlo? ¿Te vas a arriesgar a decir, no, yo sé que nadie tropieza? Sí, pero puedes controlar todas las variables. No se puede. Fíjate lo que tendríamos que hacer. Yo quiero hacer una fiesta para bailar a gusto y tomar a gusto. Voy a tener que poner ciertas restricciones. Número 1, me voy a tener que esconder. Nada más voy a invitar, como les voy a decir que no los quise invitar. Así que me escondo, no se enteren. Si yo quiero publicar videos, que también he sabido que la usan, voy a depurar mis redes sociales para tener puros cristianos fuertes. Y todos los cristianos débiles los quito de mi lista de amigos para poder publicar videos a gusto. ¿Qué opinas? Pero como no sé si todos mis amigos cristianos son débiles, les voy a mandar un mensaje. Oye, ¿te hace tropezar algo de lo que yo publico? Dímelo para quitarte de mis amigos. ¿Qué opinas de esa estrategia? Que también ha confundido a algunos. Y dicen, yo creo que está bien. Así ya no hago tropezar a nadie. Mis hermanos, ¿cuándo tropieza el débil? Imagínate que yo digo, hermanos, voy a hacer una fiesta, están todos invitados. Y dicen, qué bien. Cuando llegan todos ahí les digo, nomás que les voy a dar un aviso. Miren, en unos minutos más va a empezar la música y vamos a empezar a repartir cervezas bien heladas. De una vez les digo, yo bailo y yo tomo. Pero al que no le guste, cierre los ojos. ¿Qué opinas? ¿Estoy haciendo las cosas bien o ya me estoy metiendo en problemas con lo que Dios ha ordenado? Fíjate bien, el grado al que llegan con tal de justificar lo que quieren hacer. El problema es que me ven, bueno, pues cierra los ojos y ya no me veas. No. Dijo el apóstol Pablo, si alguien débil en la fe te ve a ti comiendo en el templo, pagano, no va a herir su débil conciencia. El problema es que te vean. ¿Qué tal si no te vieron, pero tú les cuentas? ¿Tropiezan si se los cuentan o te tienen que ver a fuerza? El asunto es que se enteren. Se enteran que tú haces lo que ellos consideran que es pecado. Ya sabemos que no es pecado, pero ellos piensan que sí. Y los expones a pecar. Aunque no te hayan visto, si te oyeron, si les contaste, el tropiezo ya está. Es absurdo decirle, mira, estoy a punto de bailar, por favor, volteate para allá. Y yo te aviso cuando acabe para que puedas voltear otra vez. No, ya lo hiciste tropezar. ¿Se entiende? Por eso es muy complicado, hermanos, con las redes sociales. Es muy complicado mantenerlo privado. Pero tú tienes que decidir. ¿Es correcto buscar a toda costa hacer lo que tú quieres, tratando de justificar eso que quieres hacer, poniendo en riesgo los tropiezos de los hermanos? ¿O es mejor hacer como dice el apóstol Pablo? 1 Corintios 9, 19 al 23, dicen que soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Ese es el enfoque correcto. No es cómo le hago para hacer la fiesta que yo quiero. Es cómo hago para edificar a mis hermanos, esté donde esté. Voy a hacer una fiesta, ¿cómo hago para edificarlos? Tanto al débil como al fuerte. Estoy en el trabajo, ¿cómo haces para edificar a los que están alrededor tuyo? Pero trabajo con puros que no son cristianos. El mandato es sin discriminar cristianos o no cristianos. ¿Cómo vas a glorificar a Dios ahí? ¿Cómo vas a edificarles?
¿cómo vas a hacer que ellos entiendan cuál es el carácter de Dios partiendo de lo que tú haces? Entonces, estoy con los que dicen bailar es pecado, no bailo, jamás lo voy a hacer. Estoy con los que dicen no pasa nada, ok, pero hay un riesgo de que esto se publique, de que esto salga a la luz, de que esto genere tropiezos, no me arriesgo. ¿Se entiende? El propósito no es cómo nos escondemos para hacerlo, cómo lo ocultamos para hacerlo a gusto. No, el propósito es cómo glorificas más a Dios en cualquier cosa que haces. Eso implica que probablemente jamás tú en una fiesta. ¿Te duele mucho eso? Ay, se me rompe el corazón, dicen. No puede ser. No pensé que es difícil. Con lo mucho que me gusta bailar. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me sacas de este país? ¿Por qué no me llegas a un país donde todos bailen y tomen a gusto? ¿Por qué me pusiste aquí en México? ¿En serio tan importante es? ¿Qué es lo importante para Cristo? Sus ovejas. Y te ordena, no las hagas tropezar. Ahí está la prioridad. Entonces, mis hermanos tienen que tomar una decisión difícil para muchos. Puesto a sacrificar el baile y la tomada por amor a Cristo y a tus hermanos, por amor al incrédulo, a tu prójimo, ¿estás dispuesto a eso o no? ¿O vas a hacer todo lo posible por salirte con la tuya? ¿Mm? ¿Vas a ser selecto con los amigos para tener puros amigos que sí toman? ¿Vas a discriminar al débil? ¿No lo vas a invitar? ¿Vas a pedirle a todos que apaguen los datos y que nadie grabe para poder bailar a gusto? Juego de fútbol. Y hasta me han culpado que las programo adrede, me dice. Hernán pone las juntas de miembros cuando están los buenos partidos de fútbol. A mí no me gusta el fútbol, no estoy enterado del fútbol, no tengo la más mínima idea de quién va a jugar ni cuándo. Y las juntas de miembros se programan desde enero, las de todo el año, ¿verdad? Así que no soy yo quien les arruina los partidos, es Dios, ¿verdad? ¿Y sabes qué hemos visto? Que está la reunión de miembros y algunos a escondidas están viendo el partido. En la mesa del Señor. Yo estoy predicando, quien participe indignamente, quien no discierna que esto se trata del cuerpo de Cristo, quien haga distinción, quiere tener algo en el lugar que le corresponde solo a Dios. Hay quienes les cuesta mucho trabajo no ver el fútbol. Les cuesta mucho trabajo no bailar en las fiestas. Mucho trabajo no poder tomarse una cerveza bien helada o una bebida con alcohol. Sí, no todos tenemos las mismas debilidades, pero a todos, y síganme. Dios en su sabiduría eterna decidió que nacieras en este contexto, ¿verdad? Donde en nuestra cultura, para bien o para mal, se ve mal que los cristianos bailen y que los cristianos beban alcohol. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir de Latinoamérica? ¿A ese grado estás dispuesto? Ah, no, a mí nadie me quita el baile ni la cerveza. Voy a buscar un país donde los cristianos hagan eso. Eres libre de hacerlo. Pero yo creo que refleja algo muy claro de tu corazón. Porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu tesoro no es obedecer a Dios. No es edificar al prójimo. Tu tesoro es hacer eso que te gusta. Y eso no te va a llevar a nada bueno. Por eso, lo más sabio que alguien fuerte en la fe puede hacer es abstenerse. Pero no así de que reprimido. Ay, Señor, no me guste las fiestas porque tengo unas ganas de bailar. Y luego se me hace que, ay, me duele la panza de que no puedo bailar. No, debe llegar al punto en que tú disfrutas estar ahí, aunque no bailes y aunque no tomes.
Esa es la madurez cristiana. Que dices, yo estoy aquí para glorificar a Dios. No se trata de si bailo, de si tomo. No voy a bailar, no voy a tomar, pero la voy a pasar bien. Y puedes estar platicando con los de la mesa. Además, podemos reírnos de los que están bailando. ¿Ya viste cómo les? Y pasarla muy bien. Sin tener que buscar, justificar, encontrar la forma de hacer eso que yo quiero. Hermanos, necesitamos comprender que tu vida no se trata de ti. Eso es lo más difícil. Porque vamos a empezar a hablar después de estos temas sobre el trabajo. ¿Cómo glorificas a Dios en el trabajo? Y hay muchas cosas que no nos van a gustar porque requieren esfuerzo. ¿Cómo lo haces en tu negocio si es que tienes negocio? ¿Cómo lo haces en distintas circunstancias en las que los cristianos se encuentran? Y se les olvida que son cristianos. Y tratan de usar su libertad cuando la Biblia te ordena que no hagas tropezar a nadie. Lo traemos en la cultura, hermanos. El mexicano, por naturaleza, busca hacer lo menos posible. Y lo que Jesús ordenó es dar la milla extra. Ahí está el choque. Así que se les pide, hermanos, eres fuerte en la fe, demuéstralo negándote a ti mismo. Y si estás dispuesto a correr el riesgo y te equivocas, ¿qué es lo que se espera de ti? Que eres fuerte en la fe, que te disculpes públicamente y demuestres arrepentimiento. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Pero esto es lo que hay que entender. 1 Corintios 10, 31 al 33. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. ¿Estás consciente de que alguien va a tropezar? Négate a ti mismo, no hagas tropezar a tu hermano. ¿No sabes si alguien va a tropezar? Te recomiendo que te abstengas, pero es tu decisión. Si decidiste no abstenerte y haces tropezar a alguien, se te demanda. Pide perdón, arrepiéntete públicamente, demuéstranos a todos tu arrepentimiento y sigue perseverando. Esos son los caminos. Seamos sabios y elijamos con sabiduría, según la circunstancia en la que nos encontramos, pero nunca te olvides que donde quiera que estemos, el mandato es glorificar a Dios ahí donde estás. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, pensemos, medita. ¿Cuántos tropiezos hemos provocado sin siquiera darnos cuenta? ¿Cuántos te han visto en momentos en los que tomaste decisiones incorrectas? No sabemos. ¿Pero es posible? Por supuesto que es posible. Y jamás nos ponemos a cuentas con Dios en esos temas. Necesitamos ser más conscientes, como decía Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. El concepto de corandeo. Siempre estamos ante Dios. Y lo que hacemos jamás es apartado de su vista. Si Dios está aquí y tienes que glorificarlo, tienes que estar consciente de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Seamos ejemplo en eso, hermanos. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Y que cuando nos equivocamos, y a veces metemos, como dicen no metes la pata, metes las 4 patas, que Dios nos dé el arrepentimiento para mostrar que somos sus hijos. Que Dios nos haga entender que no se trata de mí, sino se trata de Él. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu infinita misericordia para con tus hijos, porque cometemos muchos errores, conscientes e inconscientes, porque conscientemente
buscamos hacer lo que queremos en lugar de hacer lo que corresponde. En lugar de obedecerte a ti, Señor, buscamos cómo salirnos con la nuestra, cómo justificar nuestro pecado, cómo justificar nuestra negligencia. Y terminamos provocando tropiezos y lastimando a otras personas. Por eso, en lugar de ocultarlo, Señor, va a ser como que no pasa. Queremos confesarlo delante de ti. Porque todos cometemos errores. Y nuestros errores, la gran mayoría, son conscientes. Líbranos de nuestros pecados conscientes y también de aquellos inconscientes. Hacemos tropezar a otros sin siquiera darnos cuenta. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a buscar, dado que no tenemos forma de entender lo que piensan los otros o lo que ven los otros, danos la capacidad de pensar que todo lo que hacemos debe ser para tu gloria. Ayúdame a pensar antes de hablar. Ayúdame a pensar antes de hacer. Ayúdame, Señor, a siempre contemplar la posibilidad de cuando voy a hacer algo, aunque tenga la libertad de hacerlo, ayúdame a pensar que tal vez esta libertad podría hacer tropezar a un débil. Ayúdame a tomar la decisión correcta. Ayúdame a cumplir el mandato de apoyar a los débiles, de ayudarles a avanzar. Ayúdame, Señor, para que mi esperanza no esté en que algún día ya no habrá débiles y podré hacer las cosas a gusto, sino más bien que mi esperanza sea, como dijo el apóstol Pablo, me pueda ajustar a cada circunstancia en la que me encuentre, con tal de ganarlos a todos. Y yo no esté buscando cumplir lo que yo quiero hacer, sino que mi búsqueda sea glorificarte en donde quiera, en cualquier lugar que tú me pongas, en cualquier circunstancia. Que mi objetivo sea cómo edificar a mi prójimo, en lugar de cómo ocultarme para hacer lo que quiero hacer. Enséñame, Señor, a negarme a mí mismo. Enséñame a amar a mi prójimo. Enséñame a edificarlos, a estar consciente de mis palabras y de mis acciones, tener la iniciativa de hacer lo correcto, para que me encuentre, Señor, siendo instrumento en tus manos. Úsanos a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, para que quede claro que la gloria es tuya, que tuyo es el mérito, Señor. Las cosas que hacemos malas son nuestras, de nuestra decisión, de nuestra rebeldía. Las cosas que hacemos bien son mérito tuyo, que tú nos guías a hacerlo y nos das la capacidad para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a buscar coherencia y congruencia entre nuestras palabras y nuestros hechos y lo que sabemos y nos enseñas por medio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a dar el ejemplo en estas circunstancias, a ser el ejemplo correcto a seguir en las fiestas, en los eventos, en el trabajo. Donde quiera que estemos, Señor, ayúdanos a buscar que tu nombre sea glorificado y que podamos decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú seas exaltado. Te damos gracias de antemano porque sabemos que si pedimos conforme tu voluntad nos será hecho. Y sabemos que es tu voluntad, que crezcamos en madurez, que nos neguemos a nosotros mismos y edifiquemos y amemos al prójimo que nos rodea. Y confiando en eso, Señor, te agradecemos porque sé que responde nuestras oraciones. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Pasemos a la sección de preguntas. Bien, ya hay un buen de preguntas. Ok, 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Dice la primera pregunta, David. Buen día, pastor, Dios lo bendiga. Pensando en que se tropezar a alguien es por el simple hecho de que se enteren, ¿sería ir demasiado lejos? Considerando nuestro contexto mexicano, mejor nunca beber alcohol, no solo porque me ven, sino por aquellos que pudiesen llegar a preguntar, ¿y tú bebes alcohol? Yo respondería, no, no bebo alcohol. Pues si bebiera en mi hogar y aún así contestara no, ya estaría mintiendo y ocultando la verdad. Sí, mira, excelente pregunta. Y tener claro que es adiáfora y que no. Porque si alguien me dice, oye, ¿tú bebes alcohol? Yo le voy a decir, no me gusta. Pero no le voy a decir que no bebo. Es decir, si en algún momento yo estoy en una alberca, en un hotel lejano de vacaciones, y se me antoja una piña colada con alcohol, y sé que nadie me conoce, probablemente me la tome.
Así que yo no puedo decir, yo no bebo alcohol. Yo puedo decir, no me gusta, no lo hago. Pero si tú mientes con tal de no hacer tropezar, ya estás haciendo las cosas mal. Es decir, no se trata de que cuando estás con el débil digas, sí, bailar es pecado, uy, pecadísimo. No. Entonces, yo no bailo, pero si te preguntan, tienes que decir, bueno, eso es adiáfora. La Biblia ni lo ordena ni lo prohíbe. Ahí hay libertad, pero yo no quiero poner en problemas a tu conciencia, así que yo me abstengo de bailar, no lo necesito. Lo que me importa es edificar más que hacer lo que yo quiero. ¿Sí se entiende la diferencia? No se trata de mentir para evitar el tropiezo. Se trata de explicar. Si vamos en un conjunto de cristianos y entramos a un restaurante y alguien, el mesero dice, les traigo unas bebidas, tenemos unas piñas coladas con alcohol, etcétera, etcétera, y alguien en el grupo dijera, no, los cristianos no beben alcohol, tú tienes la responsabilidad. Si eres fuerte en la fe, tienes la responsabilidad, la obligación delante de Dios por medio de su palabra de corregir esa mala información. Es decir, no, ser cristiano no se trata de beber o no. Pecado beber alcohol, pecado es embriagarse. Listo. Eso es lo que Jesús hizo cuando trataban de imponer doctrinas de hombres como si fuesen fijas. Si alguien que se dice cristiano le dice a un incrédulo, los cristianos no toman alcohol, están distorsionando el cristianismo. Y tú no puedes permitir eso. Callarte ante el error es ser cómplice del error. Así que vas a tener que hacer la corrección. Discúlpame, pero no es correcto. La Biblia no ordena ni prohíbe el alcohol. Si alguien quiere tomar alcohol y es cristiano, lo hará según la libertad que le dé Cristo, con tal de que no haga tropezar a su hermano. Tienes que hacer esa corrección. Entonces, si en el trabajo, que me ha pasado muchas veces, oye, vamos a hacer un evento y vamos a tomar. De hecho, aprovecho para decirles, ¿sí sabías que una vez Jesús convirtió el agua en vino? Ah, sí, sí, no había agua, era una vergüenza quedarte sin vino. Se quedaron sin vino y Jesús les echó la mano. Y no nada más era agua en vino, sino que el contramaestre, como dice la Reina Valera 60, al probar ese vino dijo, este es vino de la más fina calidad. Dijo, siempre en todas las fiestas sacan el buen vino mientras están sobrios y ya cuando se ponen alegres sacan el chafo. Pero tú lo haces al revés, has sacado el mejor vino al final. Digo, si tomar vino es pecado, Jesús estaría haciendo que todos en la boda pequen. Y eso es absurdo. Ya me dio la ocasión, la oportunidad de citar a la Escritura y de predicarle un ratito. Solo por la pregunta, aclaro, no es pecado tomar alcohol y me da la oportunidad de explicarle. O sea, no voy a mentir con tal de no hacer tropezar. No voy a fingir que no me gusta con tal de no hacer tropezar. Cuando me preguntan, digo la verdad acerca del Evangelio. Pero no voy a hacer tropezar a mis hermanos de violación. Y si al decir, oye, pero ya hiciste tropezar al que dijo los cristianos no toman, bueno, por eso está el pasaje que leímos, ¿verdad? Hace algunas semanas. Jesús, ¿sí sabes que hiciste tropezar a los fariseos? Déjalos. Toda planta que no haya plantado mi Padre será arrancada de raíz. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. O sea, en las cosas esenciales, si por decir la verdad alguien tropieza, que tropiece. No es mi culpa. Yo digo la verdad. Mi intención no es ofenderlo. Si él se ofende, es cosa de él. Pero en cuestiones de adiáfora, no debo hacer tropezar a nadie. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes que tener muy en claro por qué haces lo que haces. Si no entiendes bien por qué haces lo que haces, no vas a saber responder. No vas a poder defender las cosas esenciales del Evangelio. Quizás vas a terminar peleándote por cosas de adiáfora o quedándote callado cuando era necesario defender. Entonces, primero tú tienes que tener la convicción de por qué haces lo que haces. Entender bien bíblicamente por qué lo haces para poder saber cómo responder cuando sea el momento. Dice otra pregunta, ¿aplica lo mismo escuchar música secular? Me refiero a una fiesta adecuada, cantar o disfrutar una canción secular que no habla mal, nada malo o inmoral, estando con personas inconversas, o escuchar música romántica en casa. Aquí aplica lo mismo. No, la Biblia no lo ordena ni lo prohíbe, pero no todo conviene. ¿Qué estás escuchando? La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca.
Corazón, en griego, es el hombre interior. De lo que abunda en tu mente, de eso hablas. Estás escuchando canciones que son puras maldiciones o menosprecio, objetivización de la mujer, la tratan como un objeto para placer y tú estás cante, 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 de eso vas a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca y debemos de tener cuidado. Pero si dices, esa canción habla nada de malo, son malas canciones viejitas, ¿verdad? Oye, que de repente se puso de moda que Luis Miguel. Tú lees las canciones y ya de grande dices, órale, no está hablando así tan inocente, ¿verdad? Ciertas cosas que dicen las canciones tenían su modo de decirla que a los más chicos nos pasaban desapercibidas, ¿verdad? Pero está hablando de algo malo, ¿no? Bueno, tienes libertad para escucharla. Pero si vas en el carro y tienes un hermano débil y tú pones la música en el radio, vas a decir, oyes música mundana, ya pecaste. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tuviste cuidado de no hacerlo tropezar. Entonces, si tú vas a escucharla, escúchala, no hay ningún problema, pero no hagas tropezar a nadie. Siguiente, Dalila. Buenas tardes, pastor. Comentaste en los ejemplos de que lo puedes hacer con libertad cuando los asistentes de la fiesta ya se les tuvo oportunidad de explicar, o en su caso son fuertes en la fe. ¿Cómo aplica cuando, por ejemplo, hay un creyente débil en la fe, pero aún teniendo la información de que no es pecado, aún así le ha decidido juzgar y o condenar el que sí lo hace? Y no solo el bailar o tomar bebidas alcohólicas, sino también el escuchar música secular, jugar lotería, usar cierto tipo de ropa, en fin, hay muchas cosas que pueden hacer tropezar porque algunos lo consideran pecaminoso a pesar de que ya se les explicó que no es pecado. Bueno, en ese caso tenemos Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyes ganado a tu hermano, si no, trae testigos. El débil en la fe, cuando se aferra a un legalismo y a imponer, tiene que ser confrontado y reprendido por su pecado. En el ciclo que Jesús enseñó, primero a solas, luego con testigos, luego ante toda la asamblea. Y si no los escucha, expúlsenlo. ¿Por qué? Porque el legalismo también es muy grave, tal como el libertinaje va a hacer lo que quiera. Los dos tienen que obedecer. El fuerte le tiene paciencia al débil y lo ayuda a avanzar. El débil no puede condenar al fuerte por lo que hace. Si alguno de los dos no quiere cumplir su obligación, debe ser confrontado, debe ser reprendido y en última instancia es comunicado si no se arrepiente. Es así como Pablo dice, reciban al débil en la fe. En el trabajo tengo algunos compañeros cristianos que sí dicen que bailar y tomar alcohol es pecado, además de otras cosas que son adiáforas. ¿Qué es lo que debo hacer un cristiano bíblico para no dejar ese mensaje incorrectamente a los incrédulos, pero sin participar de esas cosas? Ellos pueden preguntar, si dices que no es pecado, ¿por qué no tomas? No siempre hay tiempo para explicarle a todos que no quieres hacer tropezar al débil. También recordar que no siempre se puede evitar ciertas reuniones de trabajo donde sí hay alcohol. Lo entiendo perfectamente y ya me ha pasado. Aquí el punto es, no bebo porque no quiero, no me gusta. Para mí eso es la verdad. Me dicen, oye, ¿por qué no tomas? No me gusta. Pero ¿es pecado? No es pecado. Entonces, cuando me ven que no tomo, ya saben que no me gusta. Y ya saben que no es pecado. Si ellos llegan a ver a otro cristiano que toma, no lo van a condenar ya. Ya les expliqué. El problema lo tienen los que les gusta mucho tomar. Y dicen, no, pues sí tomo. Ah, bueno, vas a tener que buscar la oportunidad de explicarles. Sí, sí me gusta tomar. Pero la Biblia dice que no puedo pensar solamente en lo que me gusta. No quiero generar problemas con nadie que piense que eso está mal. Por eso me abstengo de tomar. Es una explicación breve, rápida, que si a ellos les interesa más, bueno, ahora sí, ¿verdad? Profundizas un poco más en la palabra. Ya tienes los oídos dispuestos. El punto es que tú sepas cuál es la respuesta corta y que seas proactivo en que ganche, para que digan, ¿cómo? Ándale, ahora sí puedo explicar. Y no decir, tú nos quieres hablar de la Biblia a fuerza. No, eso no pasa. Tú me preguntas, yo te respondo. Oye, cuéntame más, con gusto te cuento más. Ese es el punto. No decir, sí sabías que yo no tomo, ¿verdad? Sí sabías que yo lo hago para sacrificarme a mí mismo, ¿verdad? No, ya estás desviado completamente de lo que debe de ser. Así que tienes que estar preparado para dar una respuesta rápida, pero buscar que podamos avanzar a una explicación más profunda para poder atacar el problema como corresponde. Siguiente, Gabriela Quesada. Buenas tardes, pastor y congregación. Disculpe,
Si en la congregación hay una reunión dado ya este estudio y un débil en la fe está congregado con nosotros y ve que bailamos y bebemos cerveza, ¿quién está mal? ¿El débil por juzgar o nosotros por el débil que está entre nosotros? Entiendo que muchos llegan a Cristo por alcoholismo, por eso debemos todos no bailar, no tomar por ellos aunque estén con nosotros. Mira, si tú estás bailando y bebiendo y tenías un débil ahí, ya estás mal tú y todo lo que están haciendo. Y si el débil los condena por hacer eso, ya está mal el débil también. Todos están mal ahí ya. ¿Se entiende? El fuerte en la fe debe estar consciente de que si alguien es débil, existe la posibilidad, no te arriesgas por amor a tu hermano. Y el débil, si alguien comete el error, que eso es lo que vamos a ver la semana que sigue, si Dios lo permite, cómo debe reaccionar el débil. Porque el débil, si no ve a nadie bailando, no va a pasar nada. ¿Qué debe de hacer cuando ve que alguien está bailando? ¿Cuál es el criterio correcto? Eso es lo que estudiaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero el punto es que él no puede condenar si es tema de diáfora. Entonces, esa situación es la peor. El débil no le importó al débil y el débil condena al fuerte. Todos están pecados, todos deben ser reprendidos, todos deben ser confrontados. Y si ninguno se arrepiente, todos excomunicados. ¿Se entiende? Debemos de ser bíblicos y es un mandato bíblico. Ten cuidado, no hagas tropezar. Tú llevas la iniciativa. El débil anda por la vida como si nada. No entiende. El fuerte es el que tiene que estar tomando control de la situación y no exponerse. Si no hacemos eso, vamos a pecar. Y es todo, ¿verdad? ¿O no me ha llegado? Esos son todos. Bien. Ok. Terminamos con la sección de preguntas. Si Dios lo permite, la próxima semana entramos con el tema del débil. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Bien. Entonces, despedimos la transmisión. Por poco y no transmitíamos, tuvimos problemas con el internet. Gracias a Dios ahí pudo. Quizás los que están en línea van a notar la diferencia. También quisiera comentarles, solo para que si es de edificación este ministerio, aunque a veces los hago enojar, oren por este ministerio. Hace 3 semanas ya no teníamos internet porque alguien nos cortó el cable intencionalmente. Le tuvieron que subir el poste a cortar el cable del internet. Cuando vinieron los de la empresa que se encarga de administrar ese servicio, dijeron, oye, este cable lo cortaron intencionalmente. Y me enseñaron la muestra, está cortado con pinzas. Y dijo, es que quizás se estaba colgando, pero ya le medimos y era imposible que el cable cuelgue. Estaba justo arriba en el poste, no podía colgar ese cable. Alguien se tomó el tiempo de treparse al poste. Estamos aquí y cortar con pinzas para que no tengamos internet. Entonces, eso es señal de que vamos haciendo cosas bien, ¿verdad? Cuando las cosas están bien hechas, vamos a encontrar oposición, de todo tipo de oposición. Entonces, los que están lejos, que han manifestado que Dios les ha bendecido por medio de este ministerio, lo mejor que pueden hacer por nosotros es orar por nosotros. Estos problemas que tenemos, entonces oren. Los que estamos aquí, los que están lejos, lo mejor que podemos hacer es orar para pedirle a Dios que no que nos dejen de llevar la contra, sino que nos permita permanecer firmes. Esa es la oración. No le digo, no te pido que diga, Señor, que nadie le haga daño a árbol plantado. Y que bueno, no se trata de eso. Nadie nos puede hacer nada menos que Dios lo permita.